Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal, amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres. Es un gusto compartir con todos ustedes a través de esta frecuencia www.valoraradio.org, a través de las plataformas en donde nos escucharán en YouTube o a través del canal de Spotify de Valora Radio. Pueden ustedes buscarnos y también estar en contacto con nosotros a través de la página de 500 metros, el canal de YouTube de 500 metros y todas las formas de comunicación en que nosotros podemos estar en contacto. Mi nombre es Rebe Torres. Hoy vamos a hablar de un tema sobre la reprogramación de la mente, en donde nosotros vamos a trabajar en el aspecto de cambiar nuestros sistemas de creencias. Hay una cita bíblica que nos dice, Romanos 12:2, transfórmense desde el interior, cambien sus pensamientos, cambia tu forma de ver la vida, cambia tus perspectivas. Y hoy vamos a platicar de eso. Te invito a que te quedes con nosotros, a que compartas esta transmisión, ya sea que lo estés viendo en este momento en vivo o en otras ocasiones en donde tú estés en contacto con nosotros. Comparte la transmisión, ayúdanos a llegar a más personas y sobre todo, bueno, pues ayúdanos y colabora con Valora Radio. ¿Cómo hacerlo? A través de la oración, a través de la colaboración, a través de la donación. Hay estrellas, puedes entrar a la cuenta de Valora Radio y ser un donador y sobre todo pues ayudar a edificar lo que es esta misión de Valora Radio. Antes que nada, bueno, pues entendamos que nosotros los seres humanos, en muchas corrientes de pensamiento o teorías, se maneja que el ser humano está dividido entre la parte consciente o inconsciente. La psicología nos dice que hay una parte inconsciente, todas estas información que está grabada en alguna parte de nuestra mente, de nuestra memoria, que se quedan en esa parte inconsciente. Y lo que nosotros tenemos que empezar a analizar es esa información que está registrada en nuestro inconsciente. Supongamos que vamos a hacer la imagen de un árbol. Está la tierra, abajo están las raíces, está el tronco, crecen las ramas y dan frutos, ¿no? Hoy vamos a ir analizando parte por parte esta imagen de este árbol. La tierra fértil, la tierra donde siembras las semillas, es nuestra mente. Y nuestra mente tiene la capacidad entonces de que tú le empieces a preparar y a formar para poner las semillas. En nuestra etapa evolutiva, nosotros a partir del momento en que fuimos concebidos, hasta aproximadamente los 8 o 9 años, se podría decir que estamos en una etapa de inocencia. Nosotros en esa etapa ignoramos lo que es la vida, ignoramos muchos conceptos, ignoramos muchos descubrimientos, ignoramos muchísima información. En este proceso evolutivo vamos aprendiendo el lenguaje, vamos aprendiendo comportamientos, vamos desarrollando el movimiento y vamos empezando a desarrollar esta zona de la memoria en donde vamos aprendiendo palabras, conceptos. Esto en alguna parte evolutiva y en psicología lo manejaremos como nuestro sistema de creencias. Si yo estoy o crecí en una familia donde tienen cierto tipo de comportamientos o creencias, es ese sistema operativo que yo voy a tener en mi mente. Conceptos en cuestión general, conceptos religiosos, conceptos emocionales. Ese es mi sistema de creencias. Cuando tú llegas a terapia, lo primero que tienes que empezar a hacer es cuestionar tu sistema de creencias. Todas estas ideas, todas estas semillas que plantaron en mi mente, para saber si me funcionan, para saber si son reales, para saber si son correctas, para saber si son aplicables a mi vida. Nosotros constantemente nos estamos cuestionando nuestras creencias y conforme vamos creciendo,
Después de esta etapa de inocencia, llegamos a otra etapa que es un poco la etapa de ignorancia. Dice Gerardo Smelling, pasamos a la ignorancia en el momento en que empezamos a tener conocimiento, o llegamos a una etapa en que somos ignorantes de la vida y la podemos pasar esa etapa a través del conocimiento. ¿Qué significa esto? Yo ignoraba lo que era la tabla del 2. En el momento que tengo 6 años, que entro a la primaria, que empiezo a adquirir este conocimiento, dejé esta etapa de ignorancia para convertirme en una persona que tiene un cierto desarrollo. La inocencia pasa por el proceso de ignorancia y la ignorancia llega al proceso del conocimiento. Más ese conocimiento nos puede ser revelado a través de las leyes absolutas o a través de la realidad. ¿Qué significa esto? Que a mí me enseñaron la tabla del 2 y al llegar al conocimiento, al llegar a la realidad, me encuentro en un mundo donde existe la tabla del 2. El 2 es un número que está dentro de los descubrimientos de la numerología, lo que tú quieras, y entonces compruebo que la información que recibí es correcta. Pero ¿qué pasa cuando este tipo de información, en esta etapa de ignorancia al conocimiento, se basa en creencias de mi familia, se basa en costumbres, se basa inclusive en personas que pueden cuestionar sus dogmas, la religión, los conceptos que tenemos de familia? Un ejemplo, generalmente hay familias en donde se acostumbra el beber. En su sistema de creencias, en su información que recibimos, el alcohol es normal. El alcohol es parte del desarrollo de las personas, es parte de la sociabilidad, es aceptado en mi familia, mas esas creencias no significa que sean verdades absolutas en el exterior, porque ¿qué pasaría con entonces otro entorno familiar en donde no se acostumbra el alcohol, en donde no se acostumbra las fiestas, en donde no hay unas creencias y costumbres diferentes, ya sea religiosas o sociales? La persona va a crecer y se va a desarrollar en base al entorno donde nació y en base a las creencias que le dieron. Otros ejemplos, si tú naciste en una familia deportista, entonces desde chico los conceptos que a ti te dijeron era levantarte temprano, hacer deporte, hacer ejercicio, alimentarte bien, dormir tus horas, porque el sistema de creencias o las raíces que se pusieron en esa persona desde la infancia es una vida saludable. Entonces, el resultado de nuestros actos en el presente depende de las semillas que pusieron en esta tierra fértil, en esta mente. Mas, sin embargo, no todo se da en la infancia, porque en este nivel evolutivo entra la adolescencia, y la adolescencia es, como lo dice la palabra, adolecer de la realidad, quejarnos de la realidad. Es esta etapa de rebeldía en donde el adolescente mete nuevas creencias a su mente, y esa etapa es tan vulnerable que dependiendo de las creencias, el entorno, las semillas que se siembran en la adolescencia son el tronco y los frutos de este árbol que se desarrollarán en la etapa joven, adulto o maduro. Y entonces generalmente cuando nosotros damos un acompañamiento terapéutico nos damos cuenta que la etapa más vulnerable es la adolescencia, más no la infancia, no solo las creencias de la infancia. La etapa más vulnerable cuando tomamos decisiones que pueden marcar el resto de nuestra vida, cuando cometemos errores, cuando las personas que yo veo, personas que tienen conductas adictivas, se desarrollan en la adolescencia. En la adolescencia se sembró, cayó esa semilla que empezó a desarrollarse como una conducta, como un pensamiento. Y entonces, cuando las personas en una edad ya adulta queremos cambiar, no solo es cambiar la conducta, hay que podar esa raíz que tal vez ya dio fruto, que tal vez es un tronco grande y que se ha desarrollado con muchas ramificaciones, porque la semilla se puso en la adolescencia, la semilla se puso en la infancia, la semilla creció, hizo raíz y se desarrolló. Y para cuando tú llegas a una terapia, espero no verme tan complicada hoy,
Cuando tú llegas a una terapia, tienes que cambiar ese sistema de creencias. Tienes que confrontarte tus creencias para ver si aplican en tu vida, para ver si las sigues utilizando o las cambias, para podar ese árbol. Porque nosotros entonces tenemos que reprogramar nuestra mente, cambiar nuestro sistema de creencias y a veces es pelearnos con nuestras viejas ideas. Hay que entender que estamos hechos de conductas, de pensamientos, de emociones, pero esas emociones se basan en un sistema de creencias. Y lo que yo tengo que hacer en terapia es cuestionarme si todo lo que yo pienso, creo o siento coteja con la realidad. Porque este es el proceso. A mí me enseñaron la tabla del 2, pero cuando veo que la tabla del 2 funciona en la vida, es una ley universal, entonces mi sentir o mi pensar puede decir que nos da una respuesta certera a la realidad. Pero si entonces en mi sistema de creencias, pongamos un ejemplo de algo que hoy en día estamos viviendo y que creo que no de la mejor manera. En el antiguo sistema de creencias que nosotros teníamos estaban estas ideas del machismo, de entonces que la mujer no trabajara, que la mujer se adaptara a un hombre, que la mujer satisfaciera a un hombre, que la mujer no tenía ni siquiera la capacidad de opinar. Imagínate cómo eran las creencias de antes. La mujer no podía ni votar, ni hablar, ni opinar. Esas creencias han ido cambiando y se han ido sembrando nuevas semillas. Hoy en día, los jóvenes de este siglo, o de por lo menos estas últimas décadas, tienen nuevas semillas y nuevas creencias, porque ellos están más influenciados por los medios de comunicación, por las redes sociales, por el entorno, más que con las creencias de sus padres. Y es donde viene este choque. En donde, nosotros tenemos que hacernos conscientes que el choque de ideas tiene que ver con la semillita que nos plantaron. Y los padres a veces no logran entender que tú quieres que tu hijo vea una semilla que está en tu mente, no en la de él. Él tiene nuevas semillas, nuevos abonos, nuevos frutos, y por eso nosotros chocamos. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a reprogramar estas semillas, porque recordemos que nosotros constantemente nos peleamos con estas voces que tenemos, con esta parte en donde nosotros, ante la realidad y la interpretación que yo tengo, ante mi creencia y la realidad, ante mi perspectiva y la realidad. Recordemos, como lo hemos dicho muchas veces, la realidad es esto. Mi mente es la forma en cómo yo interpreto la realidad, la realidad es neutra, la realidad no tiene ninguna interpretación. La emoción y el sentimiento y la perspectiva la pones tú a través de tu visión, pero la realidad es totalmente neutra, la realidad es lo que hay. La forma en que tú te la cuentas, la forma en que tú la entiendes, la forma en que tú la percibes, la forma en que tú la interpretas, es tuya y es exclusivamente tuya. Y no puedes hacer que el otro vea lo mismo que tú. Pudieran parecerse nuestras ideas y conceptos, pero no estamos viendo absolutamente lo mismo. En base a esto, entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar este sistema de creencias. Y entonces, parte de las semillitas que tienen o que tenemos muchos seres humanos, en algún momento de nuestra edad o nuestra etapa nos pusieron una semilla que se llamaba el victimismo. Otra semilla que era la queja, otra semilla que es el resentimiento, otra semilla que se plantó en alguna etapa de tu vida que se llama el drama, otra semilla que se llaman vicios, otra semilla, inclusive tú tienes que empezar a ver como este jardín frondoso o esta tierra fértil, cada una de las semillas, cada una de las ideas, cada una de las interpretaciones y vivencias que tienes hoy en día, porque las vivencias es el resultado de las semillas, es el tronco y el fruto que ya creció para yo poder cambiarlo y podarlo. Voy a dar un ejemplo en cuestión de estas cuestiones de hablar de la reprogramación de la mente, de hablar hay algo que se llama un poco las afirmaciones positivas, hablarme en positivo, la psicología positiva, la parte esta de la psicología positiva y uno de los grandes hoy en día que hablan mucho de este tipo es Víctor Coopers. Y entonces él dice
que la interpretación de las cosas en esta visión positiva no es engañarnos, no es contarnos las cosas de manera, no, es en base a la realidad, en la parte positiva, en el mejor provecho que yo le puedo sacar a una situación, en el desinstalarme de mis creencias o de mis estados habituales de pensamiento para venirme a la parte propositiva, a la parte de la pila, en donde yo les digo, los seres humanos somos como una pila, tenemos carga negativa y carga positiva. Esta parte positiva no la usamos, generalmente estamos en esta carga negativa, en esta tendencia a los pensamientos negativos, en esta tendencia a la queja, en esta tendencia a la emoción. Y entonces, hoy yo te diría, haz una listita de todas esas creencias, de todas esas interpretaciones, de todos esos pensamientos o emociones que quisiera reprogramar hoy en día. Te voy a dar unos pasos un poco que hablan de esta cuestión de la reprogramación de la mente en afirmaciones positivas, en conductas, para que nosotros podamos ir podando esas ramas que crecieron en nuestra mente. Nuestra mente es un árbol frondoso, si tú quieres, y lo habláramos un poco en neurociencias, todas estas corrientes, todos estos neurotransmisores con información en nuestra mente, son todas estas ramas que tiene este árbol frondoso. Pero hay algunas que tenemos que podarlas, hay algunas que tenemos que darles un cauce diferente. Hay árboles que cuando se van enchocando les ponen como ciertas bardas o varillas para que se vayan enderezando poco a poco. Eso es lo que tenemos que hacer con la mente. Enderezar nuestro sistema de creencias, cuestionar nuestras creencias, nuestras conductas y ponerle ideas nuevas, darle cierta solución, darle cierto antibiótico para que entonces nos den frutos diferentes. No puedes realizar las mismas acciones bajo los mismos criterios. Si no te están resultando, cuestiónatelos. Si el resultado es negativo, entonces estás con semillas de carga negativa, por decirlo de alguna forma. En algún punto hay algo que se llama energía vital. Y que nosotros los seres humanos, según nuestras emociones, se han hecho algunos estudios que así como el amperímetro mide la electricidad o los hertz en estas cargas eléctricas, se han hecho estudios sobre las cuestiones emocionales. Y entonces hay emociones que nos dan como carga negativa y emociones que nos generan carga positiva, si habláramos un poco de energía. Las neurociencias nos dicen que entonces cuando tú tienes pensamientos positivos, tu cerebro empieza a segregar sustancias que nos predisponen al bienestar. Serotonina, melatonina, oxitocina, adrenalina, dopamina, que son sustancias que a través de nuestros estados emocionales el cerebro te va dando como estos estímulos o se va estimulando, y te va dando estos resultados. Pero también en esta carga negativa, cuando tú tienes pensamientos negativos, emociones negativas, recuerdos negativos, acciones negativas, tu cerebro va a ir segregando también esta polaridad negativa y por consecuencia también tendremos conductas negativas. Eso es lo que tenemos que reprogramar. Ante eso es contra lo que tenemos que empezar a trabajar. Nosotros tenemos que entender que mucha de la información que tenemos registradas de esas semillitas están en nuestra parte inconsciente. Y mientras no tengamos muy conscientemente identificado la información que está ahí, no tenemos muchas herramientas para poder tener o para poder generar algo que domine estos impulsos inconscientes, estas emociones inconscientes. Entonces hoy tendremos que empezar a hacernos conscientes de todo lo que es empezar a reprogramar nuestra mente. Hay que darnos cuenta que una parte de la evolución de la conciencia es que hagas consciente tu inconsciente. El desarrollo de la conciencia es darnos cuenta a través de la terapia y el autoconocimiento de toda esa información que está registrada en mi inconsciente. Yo tengo estas creencias, yo vengo de una familia con esta perspectiva y esta es la parte que tengo que empezar a trabajar. Punto número 1, entonces,
Identifica el pensamiento, analízalo, no te involucres en él, ve los resultados, ve las semillas de dónde están puestas, pero no te involucres. Tú no eres el pensamiento. Me identifico el pensamiento, mas yo no soy el pensamiento. ¿Qué significa esto? Identifica la semilla. Inclusive tú eres como el sembrador que va por este campo fértil de la mente. Tú ves la semilla, puedes ver el tronco, puedes ver el desarrollo, puedes ver el fruto, pero no te involucres en el pensamiento. Solo identifica la línea de pensamiento, identifica la emoción, identifica la raíz de ese pensamiento. ¿Cómo lo puedo identificar? A través de tus conductas del presente. Si tú en el presente eres una persona celosa, identifica la raíz, identifica cómo se ha desarrollado ese tronco, cómo se ha desarrollado la conducta, identifica desde cuándo tú tienes esa creencia en tu mente, desde qué vivencia fue. Este es el proceso de trabajar con un terapeuta, de ir a una introspección. Yo tengo que identificar este fruto que quiero arrancar, no solo el fruto, desde dónde viene el tronco, desde dónde viene la raíz. Muchas veces yo les digo a las personas en acompañamiento, dime 3 conductas que en el presente tú quieras venir a trabajar en este momento. Habrá personas que dicen, mi forma de beber, soy adicto a la pornografía, soy una persona infiel, no tengo manejo emocional, suelo ser una persona con apegos, conductas que son habituales que yo atiendo en consulta, ¿no? No puedo dejar de drogarme, soy codependiente de mi pareja, estoy viviendo una infidelidad y entonces mi conducta tiene que ver con que he desarrollado ira, resentimiento, codependencia, agresividad. Identifico mi conducta en el presente, soy neurótico, soy neurótica, soy una persona ansiosa, soy depresivo, tengo comportamientos ansiosos, tengo ciertas conductas compulsivas, soy obsesivo. Son todas estas cuestiones de conductas que yo he tratado hoy en día. Tengo un trastorno alimenticio. Identifica la conducta de hoy. Soy adicto a las compras, soy una persona acumuladora, soy una persona adicto a la limpieza. Identifica la conducta, ¿sí? Este es el primer punto que tienes que hacer. Observa la conducta, observa el pensamiento, lo que tú vas a reprogramar. Solo que tienes que empezar a observar la raíz. Hazte consciente desde hace cuánto tiempo tienes esa conducta y cómo empezó a desarrollarse en ti. Si pudieras encontrar cómo se sembró esa raíz o esa semilla, sería maravilloso. Pero a lo mejor no nos corresponde en este momento. A mí lo que me corresponde hacerme consciente es cuánto tiempo tengo con esta conducta. Ejemplos, el que se droga, ¿a qué edad empezaste? Identifica la conducta que quieres reprogramar. Identifica el pensamiento que te hace llegar a ese comportamiento. Porque lo primero que tengo que hacer es identificarlo y vaya, como se escuchará raro, pero yo no incluirme porque es desidentificarme en él. Veo la conducta, veo el pensamiento y tengo que empezar a hacerme consciente que yo, el humano, no soy eso. Esa es mi conducta, pero no soy yo, no me define. Necesito identificar. Soy una persona neurótica, más yo, sin este comportamiento, ¿quién sería? Hay un predicador que me gusta mucho, que él decía, si tú al hombre le quitas sus placeres, sus apegos, sus emociones, y le quitas su pasado, ¿qué quedaría? ¿Quién sería él? Porque lo estás desidentificando o despersonalizando de todas esas conductas dañinas que tiene. Quítate todas esas conductas o identifícalas. Ese es el primer punto. Velo, desapégate de ellas y empezarás a ver desde dónde viene la raíz. Punto número 2. Esa conducta que tuviste, formula en tiempo presente y en primera persona, buscando un resultado positivo en ti. Un ejemplo, si yo soy una persona que mi conducta es los celos, entonces ya lo identifiqué, ya me desapegué, pero voy a formular en tiempo presente y buscando una solución positiva en primera persona. Yo seré
o yo voy a reprogramar, yo seré una persona que pueda controlar sus celos. Yo voy a estar bien. Yo quiero aprender a confiar con mi pareja. Esa es la información que le tengo que meter a mi mente, no la información que tengo habitual. Yo controlo, yo soy inseguro, yo tengo miedo, yo no confío, yo esto no. Acuérdense que vamos a empezar a reprogramar. Aunque tú empieces este proceso de reprogramar, hay que entender que vamos a luchar con las raíces que están y con nuestra mente necia. Porque aunque yo me diga, yo seré una persona que va a confiar, va a salir mi mente maquiavélica y me va a decir, no es cierto, Rebeca, no puedes confiar. O inclusive yo a algunos les digo, háblate en este tercer paso que dice, piensa en concreto y en positivo, yo quiero ser feliz. Yo voy a ser feliz, yo me siento bien, yo voy a estar bien, yo siento paz. Y entonces yo me acuerdo que en los primeros procesos que yo trabajé la reprogramación de la mente, cuando yo empezaba, yo voy a ser feliz, había una voz interna, mi loca de la casa, diría Santa Teresa, que me decía, ay, no seas mentirosa, ni eres ahorita feliz, ni vas a hacerlo nunca. Y yo, o yo siento paz, no estás sintiendo paz, yo me decía, ¿no? Y hay que entenderlo, que la reprogramación, estamos hablando de, no sé, 5, 10, 15, 20 años de una vida, inclusive aunque te basaras en un año, 6 meses de pensamientos negativos, no se van a quitar con una reprogramación de un día. Yo tengo que empezar a ser constante para reeducar a mi mente en semillas nuevas que me den frutos diferentes. Hay unos axiomas que dicen en los grupos de autoayuda, paso a paso se llega lejos, haz como que crees y terminarás creyendo. Ya identifiqué la conducta, ya me desapegué de ella, ya me estoy un poco reprogramando en el aspecto de ver la solución, la conducta, la solución. Y el tercer paso es entonces, me voy a empezar a hablar en presente, yo puedo, yo lo hago. O sea, mi conducta es, si yo veo la conducta, que soy una persona alcohólica, el segundo paso es entonces visualizarme sobria, visualizarme tranquilo, visualizarme emocionalmente bien. Tercer paso, decírmelo y empezar a reprogramar. Yo voy a estar bien, yo siento paz, yo tengo el control del alcohol, yo puedo, yo decido si bebo o no. Y hay un chorro de frases que tú tienes que decirte para empezar a reprogramar tu mente, porque como lo digo, había otro escritor que escribía, que él decía en esta parte, lo que crees es lo que creas. Se me fue el nombre. A ver si me acuerdo ahorita. Y él decía mucho esta parte, lo que crees es lo que creas. Y generalmente los resultados que tienes es en base a lo que tú crees, en base a estas semillas que fueron hace muchos años y muchas conductas que están arraigadas ahí que tenemos que podar. Entonces, si yo no me hablo en positivo, si yo no me cuento las cosas en positivo, no voy a poder reprogramarme, porque tengo que estar, dice Víctor Coopers, en esta corriente de la psicología positiva. Víctor Coopers decía que para nosotros reprogramar, en algún punto la psicología positiva dice que es a base de repeticiones. Un poco esta parte de la metafísica que muchos hablan, un poco esta parte del repetirnos conceptos, hacer planas, escribir. Yo hay gente que sí les digo, visualizar, proyectarnos, mas no se basa en cuestiones fantasiosas, me tengo que basar en la realidad, tengo que empezar a reprogramar mi mente. Y entonces Víctor Coopers decía que para que una idea se quede en el inconsciente, hay que repetirla constantemente. De hecho, la programación neurolingüística o la reprogramación de la mente o las afirmaciones positivas dicen que es como un medicamento. Yo me tengo que repetir este pensamiento a lo mejor como un doctor una vez al día cada 8 horas. Y cada 8 horas tendría que estarme tomando mi dosis para reprogramar mi mente. Y entonces, me toca 7 de la mañana, 6 de la tarde, 10 de la noche. Y 7 de la mañana era, hago conciencia, identifico, hago los pasos y entonces yo voy a estar bien. Hoy me va a ir bien, yo puedo solucionar las cosas, yo tengo que empezar a hablarme en positivo, yo tengo que empezar las cosas en el visualizarme cómo me quiero ver.
Ese es el proceso de reprogramar. Y hay un paso muy importante que mencionan, yo lo aprendí cuando estaba estudiando teología con la maestra Lupita, porque entonces ella nos decía el concepto como querer. Para muchas personas que vienen a terapia es, yo quiero estar bien, pero no quiero hacer nada o no quiero hacer el esfuerzo para estar bien. Ejemplos, yo quiero dejar de beber, pero no quiero dejar de ver a mis amigos. Yo quiero dejar de beber, pero no quiero dejar la bebida. O quiero dejar de beber, pero quiero beber menos. Entonces, no hay un querer, hay incongruencia en nuestras ideas que tenemos que aclarar. Yo quiero tener buen cuerpo, pero no quiero dejar de comer. Entonces, ¿quieres o no quieres? El querer implica sí quiero y quiero hacer lo necesario para llegar a ese objetivo. Porque muchos de nosotros nos quedamos en el primer quiero. Sí quiero cambiar, pero no quiero esforzarme. Sí quiero cambiar, pero no quiero hacer lo necesario. Sí quiero ser feliz, pero no quiero renunciar a lo que me daña. Entonces, este querer es un ingrediente bien importante. Hacernos conscientes de que quiero cambiar, de que necesito reprogramar mi mente, pero necesito moverme. No sirve que yo me esté repitiendo todo el día, voy a ser feliz, voy a ser feliz, voy a ser feliz, voy a ser feliz, cuando estoy en el entorno y no me muevo de donde no lo soy. Cuando estoy en una relación y no me muevo a tomar decisiones que me ayuden a llegar a mi meta de ser feliz. O sea, no solo se trata con reprogramar la mente. Este paso es bien importante. ¿Quieres ser feliz? Muévete a donde tienes que serlo. ¿Quieres ser feliz? Ve a terapia y te tienes que mover. Ve a un curso y te tienes que mover. ¿Quieres crecer? Ve a la escuela y tienes que moverte a aprender, crecer, estudios, tareas. No solo basta con la intención, hay que querer y querer hacer lo que se requiere. Porque este elemento es muy importante para la reprogramación. No solo son pensamientos, también es el movimiento en conductas y también es la acción cotidiana de nuestros comportamientos. Eso es bien importante. Querer. Y por último, dentro de esta un poco reprogramación, visualízate cómo te quieres ver en tanto tiempo. Generalmente los planes y los proyectos de vida empiezan corto, mediano, largo plazo. Yo a la gente le digo, no te vayas tan largo, empieza, ¿cómo me quiero ver en 3 meses? ¿Cómo quiero estar en 6 meses? ¿Cómo quiero estar en 1 año? Y ahí empieza el querer, y luego empieza el decirme las cosas en propositivo, y luego empiezan a identificar conductas e ideas y empezar a podarlas. Porque entonces a partir de ahí se va a dar mi crecimiento. ¿Cómo me quiero ver en 6 meses? ¿Cómo me veo en 3 meses? ¿Qué necesito hacer para llegar a ser una persona que sonría, que sea tranquila, que tenga control de sus emociones, de todas estas conductas que dije hace un momento? Ok, en 3 meses me quiero ver sobrio, en 3 meses quiero dejar de ver pornografía, me veo una persona que está libre, en 3 meses me veo una persona que no se victimiza tanto, o una persona que no tiene cuadros de ansiedad, una persona que dejó la depresión. Yo me quiero ver en tanto tiempo como una... ¿Me explico? Visualízate, pero entonces muévete. ¿Qué necesito hacer para llegar ahí en 3 meses? Porque no me puedo quedar estático en el mismo lugar y solo cambiar los pensamientos. Ayuda sí, pero tengo que moverme. Y el punto es que en esta reprogramación, mi lucha no es con el entorno, mi lucha no es con las personas, mi lucha es con mis emociones y mis pensamientos arraigados, negativos, victimescos, dolosos del pasado. Que es entonces en este proceso del paso que yo les decía, yo voy a estar bien cuando te llegan esos pensamientos de no lo vas a estar, no vas a poder. Yo estoy yendo a un centro de rehabilitación a darles pláticas a los internos. Y entonces yo les decía, cuando tú empiezas esta reprogramación y tú dices, yo voy a estar bien, todas esas raíces y todos esos sistemas de creencias y todos esos pensamientos que te llegan son los que tienes que podar, son con los que te tendrás que pelear, son a los que les tendrás que callar esas voces. Y para eso entra todo el acompañamiento terapéutico y espiritual
para que tú puedas callar tu locura, tus voces, tus emociones y nos vengas a la realidad y te vengas a los hechos. Y en los hechos irás comprobando que puedes. Pero si tú no cortas estas raíces, si tú no cambias tu sistema de creencias, si tú no dejas de arrastrarte o de dejarte seducir o de tener esta tendencia a conductas anteriores, muy difícil vas a tener resultados diferentes. Muchos quieren salir de un centro de rehabilitación y estar bien, pero no quieren dejar a sus amistades, no quieren trabajar, no quieren cambiar de entornos, y no necesariamente siempre es aislarte y cambiar de entornos. No quieren manejar sus emociones y aprender a convivir con personas que te detonan tus estados emocionales negativos. Este es el proceso que tenemos que trabajar. Reprogramar la mente es constantemente estarnos repitiendo la nueva información que queremos aplicar en la vida. Víctor Coopers dice que él era de los que quería meter una idea a su inconsciente y ponía papelitos, post-it, en muchos lados, ¿no? En su baño, en su oficina, al abrir su computadora, que a veces lo ponía en las pantallas del celular, que era información que donde quiera él fuera, empezara a entrar al inconsciente, ¿no? Y la veía y la repetía, y la veía y la repetía, y la veía y la repetía. Elige tú, empieza con esta reprogramación de lo básico. Y yo a veces les digo a muchos, él decía que él no cambiaba el post-it hasta que esa idea se haya grabado y que hubo una en su etapa de vida que tardó un año en estar repitiendo la misma frase, ver el mismo post-it, hasta que se arraigó y se empezó a convertir en una nueva conducta y en una nueva línea de pensamientos. Hay que entender que el proceso de la reprogramación mental va a requerir tiempo. Lo que necesitamos es constancia y tener la voluntad y la certeza de que vamos a estar bien. Lo dice la Biblia. La fe es eso que tú no ves, pero que tienes la certeza que vas a estar bien. La reprogramación mental tiene que ver con pelearnos con nuestras viejas ideas. La literatura de los Alcohólicos Anónimos, en el libro que manejan ellos como el libro azul o el libro grande, hay una parte en donde dice: algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas hasta que vemos que los resultados son nulos. Nuestras ideas viejas no nos dan resultados positivos o buenos. Y entonces dice, hasta que nos dimos cuenta que teníamos que deshacernos de ellas sin reserva, borrar el cassette para estar en blanco y recibir nueva información que me dé resultados diferentes. Nosotros, nuestro primer proceso es pelearnos con esas viejas ideas, esas creencias que tenemos, que son pesadas, que a veces nos hacen la vida muy infeliz y difícil y que tenemos que modificar. El libro dice textual: algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas hasta que nos deshicimos de ellas sin reservas. Y luego dice, si tú quieres, dice, nuestras historias expresan cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Ese es el proceso de recuperación. ¿Cómo era? El proceso que estoy viviendo de reprogramación, acontecimientos nuevos y en lo que yo me voy a convertir. ¿Cómo somos ahora? Y entonces dice, si tú estás dispuesto de llegar a cómo somos ahora y estás dispuesto a dar ciertos pasos, acude, ¿no? A pedir la ayuda. Estás en una etapa perceptiva. Cuando una persona llega a terapia, los principales confrontamientos que tiene el terapeuta con el asesorado, el paciente, como le quieras llamar, con la persona, es el que tú confrontas tus ideas y el terapeuta te da información nueva. Y hay información que no te entra. O sea, yo recuerdo que hubo procesos en que yo estaba en esta parte de ventilar mis ideas y todas esas creencias que tenía, y me daban nueva información y a veces era como de, no, eso no es posible, no, eso está mal, no, eso no es correcto. Y no es que ni siquiera las procesaba. Había un rechazo, yo creo que es como hasta cierto punto un instinto de supervivencia o miedo de enfrentarnos a lo nuevo. Renunciar a lo viejo implica este proceso de desapego y de miedo.
Pero había ideas que entraban y decían, esta idea me gusta más que mi creencia. Esta idea, esta nueva información me daría mejores resultados que lo que yo creo que es la vida. Salir de esta etapa de ignorancia no es tan sencillo, porque el ignorante, creo que hay una frase que dice un pensador, creo que es Gerardo Smelling, el ignorante ignora su propia ignorancia y cree que sabe. Muchas de las formas en cómo tú actúas, decides y ejecutas tu vida es porque crees que sabes, pero los resultados en vida nos dicen que no. Hasta que tú no llegues a lo que dicen los pasos de los grupos de autoayuda y aceptes que no sabes, que no puedes, que no te están dando los resultados, vas a estar perceptivo y abierto para recibir nueva información. Chocar con el sistema de creencias es cotidiano. Cuando tú llegas con una persona y te dicen, no necesito ayuda, yo solo puedo. Y yo le he dicho muchas veces, si tú pudieras, tu vida ya hubiera cambiado. No tienes información nueva, no tienes herramientas nuevas y la información que tienes no te está funcionando, no te sirve. Necesitas desechar estas ideas viejas, inútiles, a veces retrógradas y a veces irreales y a veces que son mentiras y a veces que son ideas que tú creíste porque así te educaron y porque así te dijeron y porque ha sido el único libro que has leído. Pero tienes que entender que hay mucho más conocimiento afuera. Ir con un terapeuta es abrirte a ese conocimiento. Ir con un guía espiritual y un sacerdote o una persona que sea un mentor para ti es abrirte a ese conocimiento. A veces tu ego, tu orgullo, tu mente no te permite abrirte a ese conocimiento porque tus creencias, tus raíces están tan arraigadas que es bien difícil trabajar con el sistema de creencias de muchas personas, porque es cambiar ideas viejas por nuevas. Reprogramar la mente es eso, meterle información nueva, no ideologías, no creencias que no tengan base y fundamentos, porque entonces lo que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida es ir cambiando ideologías y pensamientos. Este me conviene más, les digo, somos como Tarzán, agarras una corriente de pensamiento y, esta me cae bien, ahorita me siento a gusto, y, como que ya no me funciona, deja agarrar otra línea de pensamiento, y deja agarrar otra línea de pensamiento, y deja agarrar, y nosotros vamos agarrando estas conductas y pensamientos en base a nuestros entornos. Identifica tu historia de vida. Tenía ciertos amigos que pensaban de una forma y se vestían diferente, de alguna forma, ¿y qué hiciste tú? Te adaptaste a ellos. Tienes una pareja que piensa diferente, ya tienes ciertas conductas, ciertas costumbres, ciertos comportamientos, ¿y qué hiciste? Adaptarte a esa pareja. Y luego entras a un trabajo y la gente piensa diferente y eso, y te adaptas a esa línea de pensamiento. Y hoy en día que ya estamos en estas culturas open mind, con respecto a lo sexual, con respecto a la política, con respecto a la violencia, y ya nos adaptamos a eso. Y el cuestionamiento que te dice este sistema de creencias y estas reprogramaciones, oye, ¿y tú no te has cuestionado cuál es la verdad? Por eso lo dice la Biblia, la verdad te hará libre. Y hay una frase que a mí me encantó, la leí hace poco, que decía, no existe tu opinión y mi opinión. Existe, más bien, lo dije mal, no existe tu verdad y mi verdad, porque esa es una postura que tenemos hoy en día los seres humanos. Ese es lo que tú crees, yo creo esto. Esa es tu verdad, esa es mi verdad. Y eso es ser relativistas. Y entonces la frase dice, no existe tu verdad y mi verdad, existe la verdad y tu opinión. Y tú tienes que reconocer que hay verdades absolutas que aunque tú opines, no se van a modificar. La realidad es la realidad. Si tú quieres que la realidad se amolde a tus creencias, estás bien mal, mijo. Tú te tienes que adaptar a la realidad, te guste o no te guste. Por eso la gente sufre un chorro. Entonces, reprogramar nuestra mente es cuestionar nuestro sistema de creencias, cuestionar nuestras ideologías, cuestionar todos los fundamentos en los que nosotros basamos nuestras conductas. Si te funcionan, ese sistema de creencias es positivo para ti. Pero si los resultados en tu vida no te están funcionando, cuestiónate la información que tienes acá
porque creo que no te está dando buenos resultados. Y es ahí cuando te tienes que abrir a pedir ayuda, a abrir al cambio. Nosotros que estamos en el grupo de autoayuda todos los lunes, 7:30 de la noche, es virtual. Si se quieren integrar, nos solicitan el link y se lo hacemos llegar. Es un grupo cerrado de Facebook. Y ahorita que estamos por terminar este libro de María Alonso Puig, que habla sobre reinventarse, María Alonso Puig nos dice esta parte. Yo les decía, para mí la palabra crisis es maravillosa. La palabra crisis viene de la etimología de crisálida. Es el proceso en donde la oruga entra a este capullo, a esta crisálida, y se transforma en una persona nueva. Cada crisis que se presenta en tu vida es una oportunidad de transformarte. Pero si en cada crisis te aferras a tus viejas ideas y sufres, cuestiónatelo. Necesitas información nueva para transformarte. Necesitas abrir tu mente y recibir la información correcta, porque en esta etapa vulnerable en que tratamos de abrir nuestra mente y buscar ayuda, somos presa fácil para cualquier ideología, para cualquier corriente de pensamiento que te ofrezca felicidad instantánea, energía segura. Somos presa bien fácil porque somos ignorantes, desconocemos la verdad. Para llegar a la verdad hay que prepararse y hay que dar este paso del querer. Quiero crecer, quiero ser mejor, quiero ser libre, quiero tener paz. Díganme qué se necesita. Y es una búsqueda y es un proceso personal. Muchas personas que han estado en este proceso del grupo de autoayuda, de terapia, no conmigo, en el proceso de su vida, se han dado cuenta que en el cambio de nuestras ideas ha habido resultados diferentes y ha llegado la transformación. Si estás atravesando una crisis, qué bueno. Significa que si tú te adentras a este proceso y te confrontas tus ideas y tus emociones y tus pensamientos, y te abres a recibir información nueva, grandes resultados tendrás. Mi nombre es Rebe Torres, me despido. Nos encontramos como todos los viernes a través de Valora Radio, todos los lunes en el grupo de autoayuda de Valora tu vida sin adicciones y a través del canal de 500 metros en YouTube o la página en Facebook. Que estén muy bien, hasta luego. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la